hemos estado mirando una serie de ideas que se han introducido en la Iglesia y que de alguna manera no nos hemos ido dando cuenta cómo han ocupado y han condicionado nuestra manera de pensar y de interpretar y luego aplicar las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar Colosenses y con esto cierro la serie que iniciamos hace un mes atrás. Colosenses capítulo 2, voy a leer a los versículos 8 al 10, donde este hombre, el apóstol Pablo, que escribió esta carta, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos, por favor, que como siempre ministres todos esos consejos que has plasmado en las Escrituras, que puedan bendecir nuestras almas. Nútrenos, por favor, y oriéntanos a través de tu revelación. Te lo rogamos como siempre en Cristo Jesús. Amén. Estas palabras que dice acá el apóstol San Pablo, yo quiero que se pregunten ustedes, ¿qué dice el mundo a estas palabras? Otra vez, Pablo dice: mirad que nadie os engañe, ¿no es cierto?, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y hoy tenemos una sociedad que promueve una cantidad de pensamientos, ideologías y perspectivas filosóficas. Y lo que el mundo hoy nos dice, si Pablo estuviese hablando estas cosas en nuestro tiempo, el mundo lo que nos promueve es que nuestras vidas, tu vida y la mía, están incompletas a menos que nosotros implementemos las cosas que la sociedad contemporánea sugiere que debemos incluir en nuestras vidas para poder desarrollarnos, sentirnos realizados, personas que realmente pueden disfrutar esta vida. Es decir, lo que nos están diciendo en el mundo hoy es que nosotros nos estamos perdiendo de disfrutar todo lo que el mundo tiene para ofrecer, debido a nuestra posición con esto de las Sagradas Escrituras. Es una cosa tremenda, pero esto es una realidad con la cual tenemos que lidiar los cristianos hoy. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha tratado, por medio de ideas y experimentos, ver de qué manera puede completar la felicidad del hombre. ¿Cómo podemos lograr nosotros una vida más plena, más satisfactoria? Y hemos indicado en su momento cómo el humanismo, por ejemplo, nos ofrece la respuesta, pero que la respuesta está dentro nuestro, ignorando por completo la necesidad que todos nosotros tenemos de Dios. Hemos estado observando también el pragmatismo, que habla acerca de cosas que funcionan, y nos dicen, por ejemplo, que a veces el pragmatismo nos lleva a sacrificar muchas veces principios éticos a favor de los resultados favorables. La semana pasada tocamos el utilitarismo, que prioriza, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El bien colectivo, muchas veces, en fin, comprometiendo los derechos individuales. Estábamos mirando con mi esposa, estábamos hablando un poco de eso, si no recuerdo mal, el viernes, así en estos días. Acerca de la tecnología, estoy mirando, no sé si se enteraron que hay un sistema de inteligencia artificial que generaron en China y que quieren competir con este sistema americano de acá del oeste. No sé quién es el que produce estas cosas.
Y una de las cosas que teme la gente es que los chinos, en fin, qué sé yo, quieran espiar de alguna manera o meterse en la privacidad de la gente, yo no sé. Pero hablábamos con Gloria, hoy nada es privado. Y poco a poco no nos hemos dado cuenta que hemos perdido el derecho a la privacidad. Con el famoso celular saben dónde estás hoy. Saben exactamente dónde estás en este momento, en esta hora. Simplemente porque tenemos el celular allí prendido, a lo mejor en silencio, pero está prendido. Es una especie de GPS con el cual nos vigilan o nos siguen. Vas a saber en los rincones secretos de los gobiernos qué es lo que hacen con todo ese tipo de acceso, cómo lo están manejando. A nosotros nos dicen que no hay ninguna intención, pero a mí podemos confiar nosotros en lo que hacen los señores allá arriba, qué sé yo, no sé. Pero la cosa es que no nos hemos dado cuenta cómo hemos ido comprometiendo ciertos derechos por la comodidad de tener la tecnología, que ciertamente nos ayuda. A ver, yo acá tengo este aparato que es magnífico, pero vamos entonces, por el bien de la mayoría, vamos comprometiendo lo que es el individuo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Uno de los temas, por ejemplo, que se discute hoy es el tema de la identidad de género. Se busca la opinión colectiva. Es un poco raro esto porque es una minoría que tiene una voz estridente. Ahora han encontrado aparentemente, no sé, esto tiene que estudiarse un poco más, la voz de la mayoría o el apoyo de la mayoría, pero aquellos que no están de acuerdo con la ideología de género son cancelados o marginados por la sociedad. Así que vemos cómo se comprometen ciertas libertades y derechos con el propósito de traer la mayor felicidad y satisfacción o beneficios al mayor número de personas. Ahora, estas y otras filosofías o maneras de pensar ofrecen perspectivas humanas que de entrada resultan bastante atractivas, pero con el tiempo nos damos cuenta que todas, y esto lo digo sin excepción, todas las ideas nuevas encontramos que tienen deficiencias. Cuando las analizamos un poco, el problema es que hoy vivimos en una sociedad, y esto lo he denunciado muchas veces, ha ido perdiendo el pensamiento crítico y no evaluamos a fondo el origen y el propósito de estas nuevas ideas que se están implementando, que deberíamos hacerlo, deberíamos volver otra vez a tener un pensamiento más crítico, no solamente acerca de estas ideas, pero inclusive y especialmente lo que tiene que ver con doctrina hoy dentro del campo evangélico. Porque, a ver, una idea en un principio parece ser, cuando la escuchamos, una solución bastante apropiada para las problemáticas del hombre, pero resulta que después la gente se entusiasma con esa idea y la seguimos, la apoyamos. Pero es interesante cómo después nos damos cuenta que esa idea no funciona. Y entonces la gente entra en una especie de depresión intelectual donde se desaniman porque la idea que pusieron allí en la sociedad no funcionó, hasta que se levanta otra persona con otra idea que parece brillante. Eso generalmente se desarrolla en el campo académico, en las universidades. Y entonces se escribe un libro. Y entonces la sociedad se entusiasma porque con esta idea vamos a cambiar al mundo y vamos a mejorar la sociedad. Nos entusiasmamos como cultura, apoyamos esa idea, la implementamos, hasta que al poco tiempo nos damos cuenta que tampoco esa idea funciona. Y entonces volvemos a caer en la depresión. Me refiero a una depresión intelectual, una depresión social. Empiezan los desmanes, problemas, hasta que se levanta un tercer ideólogo con otra nueva idea que supuestamente supera las dos primeras y la sociedad vuelve otra vez a entusiasmarse hasta que luego nos damos cuenta que esa idea se desploma, no funciona, y entonces así vamos tejiendo una larga cadena de ideas fracasadas, que son eslabones que se unen. Pero el problema es que en esa cadena se ha removido algo que debe ser central y es Dios.
Pero el hombre, como desplaza a Dios fuera, y eso es lo que significa en últimas instancias el humanismo, ¿se acuerdan que habíamos indicado que el humanismo desplaza a Dios completamente de la ecuación y prácticamente idolatra al ser humano? El hombre tiene la solución a todos los problemas de la humanidad debido al uso de la razón y la ciencia. Y nos damos cuenta que en este mundo nada funciona. Miremos un poco los diarios y nos vamos a dar cuenta que estas cosas no están andando como corresponde. Es decir, a ver, es como si estuviésemos escalando una montaña, por ponerlo a ejemplificar esto. Y bueno, mientras vamos escalando, subimos 100 metros, miramos hacia arriba, miramos hacia abajo y decimos, bueno, ya estoy más lejos del suelo y estoy más cerca de la cima. Y luego volvemos a sumar otros 100 metros. Y así todo el mundo nos acompaña. ¿Qué pasa? Que llega un momento que la idea de escalar la montaña nos muestra que no es tan fácil como pensábamos, que hay mucho terreno por escalar. Y entonces nos desanimamos. Hasta que viene otro escalador y dice, no, estamos más cerca de la montaña, y nos entusiasma. Y seguimos escalando con nuevas ideas. Y siempre nos quedamos mirando hacia arriba, pensando que estamos más cerca, pero nunca vemos la cima. Vemos que nos alejamos de las ideas anteriores, nos alejamos del suelo, pero la cima nunca aparece y no va a aparecer jamás, porque esa montaña el hombre no la puede escalar y llegar al punto final. ¿Por qué? Porque sacó a Dios de la ecuación. Es Dios el que puede hacernos escalar la cima. El hombre por sí solo, con las ideas, no lo puede hacer y no lo podrá hacer jamás de los jamases. Eso es algo que nos tiene que entrar en la cabeza. Ahora bien, si las ideas del mundo sin Cristo realmente no hubiesen sido un problema y no fuesen una amenaza para la iglesia cristiana, yo me pregunto por qué el apóstol Pablo escribió estas palabras. Porque a veces nosotros pensamos equivocadamente que, los problemas están afuera en el mundo. Allí se viven en las tormentas, el viento de las ideas arrasa con todo, vuelan las cosas por el aire, pero nosotros aquí adentro estamos encerrados herméticamente en la iglesia. Por lo tanto, no nos preocupamos para nada lo que está pasando ahí afuera. No hay ranuras por donde van a entrar los vientos adentro de la iglesia. Y resulta que nos descuidamos de esas ranuras a veces que hay y por ahí se empieza a meter el aire. Eventualmente el viento rompe las paredes y terminamos entonces todos arrasados con cómo sucede afuera con las tormentas de ideas y cultura y cambios. La iglesia no está herméticamente cerrada. Si fuese así, el apóstol Pablo no estaría dando esta advertencia a la iglesia. Se estaría dedicando a enseñar otra cosa, pero Pablo dice, cuidado con este fenómeno, porque realmente lo que está pasando fuera en el mundo está luchando por meterse dentro de la iglesia. Y ese es uno de los problemas que encaramos en la actualidad, que hemos dejado entrar esos aires de pensamiento en el mundo sin Dios y que ha influenciado nuestra manera de pensar. En primer lugar, notamos, contextualmente hablando, el deseo del apóstol San Pablo por los creyentes, por la iglesia, en este caso los creyentes de Colosa, y cómo él dobló las rodillas para orar por estas personas. Si ustedes se van ahí al capítulo 1, en los versículos 9 y 10, fíjense en que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y esto es importante parar ahí y hacer un paréntesis, Pablo había escuchado acerca de los colosenses. Y lo que había escuchado está en el verso 4. En el verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otra vez, ahora vamos al 9 y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, bueno, ¿qué es lo que oyeron? Alguien le contó a Pablo cómo estos hermanos estaban andando en fe y en amor. Por lo tanto, ¿qué hace? Dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito de esta oración?
Verso 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿De qué forma? Agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra. Ahí tenemos todas las respuestas a esas preguntas. Y otra vez creciendo, vuelve otra vez a hablar del conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que observen ustedes qué interesante, porque Pablo no está orando para que tengan prosperidad económica. Y eso no quiere decir que los colosenses estaban nadando en dinero, tenían necesidades económicas como cualquier otra persona. Se enfermaban igual que todos los demás. Pero el apóstol Pablo me llama la atención que no dobla las rodillas sabiendo la fe y el amor de estos hermanos para decretar o declarar prosperidad y sanidad y una serie de cosas. Este hombre oraba a Dios para que los creyentes puedan adquirir mayor conocimiento a través de la voluntad de Dios. Y el conocimiento era para que entonces, al asimilarlo, puedan comportarse o vivir de una manera digna, que puedan caminar agradando a Dios como corresponde en medio de una sociedad que, vuelvo a repetir, se deja llevar por las ideas y filosofías propias del mundo y de las tradiciones humanas. El problema con la sociedad actual, y repito, lo que se está dando dentro de la iglesia, es que nos estamos moviendo en la dirección contraria a lo que el apóstol Pablo manifiesta en esos 2 versículos del capítulo 1. Es decir, hoy estamos orando y estamos estribando por menos conocimiento, pero hemos llegado al colmo, esto lo hemos tratado ya anteriormente, que la gente acusa que el mucho conocimiento envanece, que el conocimiento, la letra mata, que nos vuelve locos. Y entonces lo que hacemos es explorar las experiencias de tipo místico. O sea que, a ver, el apóstol Pablo oraba para mayor conocimiento y hoy la iglesia ora para menos conocimiento. Estupidizan el conocimiento. Es una cosa increíble, pero eso es lo que se está dando en la iglesia contemporánea. Ahora, otra cosa que yo me pregunto es ¿por qué la gente está pero tan metida con el tema de las experiencias? El ser humano, desde que Dios lo creó, quiere tener una experiencia con Dios. Y la humanidad, a través de la historia, después que le ha dado la espalda a Dios, ha abrazado un montón de creencias y supersticiones, porque quiere tener una experiencia. El hombre ha sido creado con esa necesidad, esa búsqueda de experiencia de lo trascendente. La pregunta es, la iglesia hoy, que sigue buscando esa experiencia, ese encuentro especial con Dios, ¿por qué sigue haciéndolo? Y la razón es porque no lo tiene. Cuando ustedes tienen algo, no lo buscan. Ya es patrimonio nuestro. El problema de buscar, vamos todos los domingos a la iglesia para tener una experiencia por 2 horas en el culto. Después nos vamos del culto y encaramos el mundo y todas las vicisitudes de la vida y comienza a bajarse la batería y tenemos que buscar otra vez congregarnos para tener otra experiencia con el Señor. Pero el Señor Jesucristo no dijo que va a estar con nosotros para que tengamos experiencias 2 horas por semana. La experiencia de Cristo es una constante. Si tú no tienes esa experiencia es porque algo está mal en tu relación con Cristo. Y mucha gente hoy está todo el tiempo tratando de buscar algún lugar donde pueda tener esa experiencia espiritual, mística. Bueno, el problema es porque no tienes una relación o comunión con Cristo profunda. De lo contrario, vivirías en una aventura, en una experiencia continua con el Señor, en la enfermedad o en la sanidad, en la prosperidad o en la carestía, en la persecución o en la calma. En toda situación siempre estarías con la experiencia de Cristo. A ver, el apóstol Pablo en reiteradas ocasiones escribió en condiciones muy desfavorables. Estaba preso, estaba en situaciones muy precarias y sin embargo nunca vemos al apóstol Pablo deprimido o ansiando tener una experiencia. Cuando escribe las cartas, él lo que hacía era voltear su experiencia con el Señor. No era algo que buscaba, sino que ya lo tenía. Era patrimonio suyo. Así que notamos entonces el apóstol Pablo cómo oraba. El deseo de él es que tengan mayor conocimiento, mayor experiencia del Señor, pero a través de la voluntad de Dios por medio de la enseñanza.
La otra cosa es en el capítulo 2, verso 4, que Pablo va a insertar el riesgo al que están expuestos los creyentes. Dice allí, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora vamos a entrar un poquito en lo técnico acá. Fíjense en el verso 4 que aparece la palabra engaño, y si ustedes se van al verso 8, vuelve a aparecer otra vez. ¿Se dan cuenta? Dice, mirad que nadie os engañe. O sea que en el verso 4 usa la palabra engaño y luego la vuelve a usar otra vez en el versículo 8. Ahora, si bien es cierto que en la traducción aparece la misma palabra en español, es importante notar que estas palabras son diferentes en el original. Son dos palabras distintas que están conectadas, están ligadas. Hay una transición en el concepto. Pero claro, se pierde acá, ¿no? Algunas versiones como la nueva versión, o la Biblia de las Américas, creo que es, cambiaron la del versículo 8 en lugar de poner engaño. No sé si alguno tiene ahí la Biblia de las Américas, pero en lugar de poner engaño, pusieron la palabra cautivos, o siendo cautivos, algo así. Pero en definitiva, el apóstol Pablo está tratando de mostrar dos aspectos de este engaño. Versículo 4, por ejemplo, la palabra que está utilizando es paralogizomai. Esa palabra quiere decir un razonamiento erróneo. Eso quiere decir la palabra que traducen como engaño en el versículo 4. Ahora, Dios nos creó a los seres humanos con la capacidad de razonar. Me refiero a los seres aquí en la tierra. Lógicamente, los ángeles también son seres racionales. Pero en el mundo físico, solamente el ser humano tiene la capacidad de raciocinio. Los animales no tienen eso. A ver, una fiera en la selva que mata y come, no se pone a comparar si comer este animal es más nutritivo que comer el otro, o si es mejor cocinarlo en fuego o comérselo crudo, o si hay que echarle sal o no por un asunto culinario. El animal simplemente por instinto va, mata y come. Tiene la capacidad a lo mejor de evaluar la situación, cierta inteligencia animal, vamos a ponerlo en esos términos, y no se mueve de ahí. Pero el hombre no, el hombre lo que hace es sentarse y evaluar las cosas, sopesar una serie de situaciones. Es decir, comienza a razonar. El hombre tiene esa capacidad, los seres humanos no. Dios nos dotó con eso. Hay gente que utiliza esa capacidad dada por Dios, el razonamiento, para llevarnos al error. Y eso es justamente lo que está apuntando el apóstol Pablo en ese versículo 4. Personas que, esa palabra paralogizomai, que se traduce como engaño, habla de un razonamiento torcido, desfigurado, que quiere llevarnos en una dirección equivocada. Así que son conceptos que tenemos que tenerlos en cuenta para poder tener una mejor concepción de lo que está queriendo decir el apóstol San Pablo. Ahora, ¿cómo hacen este trabajo? Porque, a ver, cuando nosotros escuchamos a estas personas hacer un argumento, a primeras instancias el argumento suena muy lógico. Inclusive es un argumento que es convincente y terminamos aceptándolo como que es la verdad. Y es por eso que la persona se convence y abraza ese nuevo concepto. ¿Y cómo lo hacen esto? ¿Cómo logran estas personas cautivar nuestra mente? Bueno, nos dice allí que lo hacen con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Es decir, con un discurso que es convincente, un discurso que nos embruja, un discurso lógico, contundente, creíble. Nosotros lo escuchamos, decimos, no se puede cuestionar esto que nos están diciendo. Es una palabra rara, ¿no? Pablo la usa en otro lugar, pitanología o pithos. La usa en Filipenses capítulo 1, verso 6, cuando dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿se acuerdan de ese pasaje?
la terminará. Entonces el apóstol Pablo usa exactamente la misma palabra que se utiliza acá. La diferencia está en que el apóstol Pablo fue persuadido por la voluntad divina. Pero en este caso la iglesia está expuesta a ser persuadida por hombres que razonan erróneamente y tratan entonces de convencer a las personas con ese razonamiento incorrecto. Esto tiene una clara conexión con los sofistas de la antigua Grecia en el siglo IV a.C., esto lo hemos visto en otra ocasión, que eran los maestros ambulantes que dominaban el arte de la retórica. Y estas personas lo que hacían era tratar de ver cómo se podían elaborar argumentos que convenzan a la audiencia, no buscando la verdad de las cosas, sino simplemente por el hecho de ganar el argumento. Se podía decir cualquier disparate, pero la idea era presentarlo de una manera creíble, aceptable. Bueno, en este caso Pablo está hablando, tal vez no de los sofistas del siglo IV a.C., estaríamos en un anacronismo, pero está hablando de personas que ahora están dentro de la iglesia y que justamente utilizan esa habilidad de la retórica para confundir a la iglesia, para llevarnos en una dirección equivocada. En el verso 8, si ustedes se fijan ahí, otra vez aparece la palabra engaño en español, pero es distinta a la anterior. Esta palabra es sulagogón. Paralogizomai en el verso 4 y sulagogón en el verso 8. Claro, después se van a olvidar de esta palabra. No es importante que se acuerden de las palabras originales. Lo que quiero apuntar es que son distintas y que tienen un significado etimológico y semántico un poco diferente. En este caso, la palabra esa, sulagogón, quiere decir llevar cautivo. Llevar a una persona prisionero. Miren ustedes qué interesante. Tenemos personas que utilizan un argumento convincente que es erróneo para persuadir, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de estas personas que se meten en la iglesia con ideas raras para persuadir a la gente? Bueno, para llevarte prisionero. Por eso es importante mirar la dinámica de lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es simplemente alimentar tu curiosidad intelectual. No, quieren hacerse dueños de tu vida. Eso es lo que está diciendo. A eso nos lleva el apóstol Pablo. Quieren llevarte prisionero. No solamente engañarte, sino que quieren atentar contra tus convicciones y creencias para que seas un esclavo que estás al servicio del capricho de estas personas. Díganme unas cosas, ¿qué es lo que vemos hoy con las ideologías de género y todas estas cosas? El populismo, este neomarxismo que está dando vuelta por el mundo ahora. Lo que está sucediendo acá entonces es que, lo que hacen es forzarnos a creer sus cosas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me hago entender? Entonces tenemos un ejército de ideólogos que no solamente están manoseando nuestras creencias, pero lo que están haciendo es llevándonos prisioneros. Y tal es así que cuando ustedes no abrazan esas ideas, son cancelados, son marginados. Nos consideran que somos una sociedad arcaica, una partida de, cavernícolas, que vivimos en el pasado, que no queremos actualizarnos, no queremos ponernos a la orden del día. Es mentira que están tratando de educarnos, o desaznarnos. Lo que están tratando es de hipnotizar nuestra mente para hacernos prisioneros suyos. Así que te das cuenta entonces que los términos que utiliza el apóstol San Pablo, en este caso el versículo 8, es mucho más intenso y más gráfico que lo que vemos en nuestra traducción. Significa ser llevados como un botín de guerra. Eso es lo que significa esta palabra que traducen como engaño en el versículo 8. Así que estamos, hermanos, siendo saqueados. Estamos siendo arrastrados como prisioneros. No para ser más libres mediante la adquisición de conocimiento, o para tener, vamos a hablar en términos de lo que dice Pablo aquí, una vida más plena, sino que seamos personas que
están saqueadas, saqueando nuestras mentes, nuestras convicciones, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pablo entonces lo que está diciendo a la iglesia es que no nos dejemos saquear por ciertas creencias o discursos humanos que ignoran a Cristo y prometen una plenitud de vida que no la vas a poder lograr jamás de los jamases. A ver, nosotros hemos escuchado tantos mensajes motivacionales a través de la televisión y los libros, la propaganda, y digo, bueno, pero a ver, si estos hombres tienen la respuesta a toda la problemática del mundo, ¿por qué seguimos buscando? ¿Por qué el hombre no ha logrado el éxito si realmente estos hombres han tenido la vara mágica para mejorar los problemas de la humanidad? Seguimos buscando porque esas cosas no funcionan. Y es algo que se nos tiene que meter en la cabeza. No funcionan si sacamos al Señor Jesucristo de la ecuación. Más bien lo que implica es una pérdida de tu libertad y la libertad de los creyentes y una esclavitud a sistemas de pensamientos que no tienen la verdad de Cristo como fundamento y como savia de dicho sistema. O sea que cuando el apóstol Pablo nos está hablando acá de saqueo, sugiere que esta idea no solamente nos desvían, sino que nos roban lo que ya te pertenece en Cristo Jesús. El gozo, una vida plena, la comunión con el Señor, conexión constante, experiencia con Cristo Jesús en cada instante de tu vida. Así que estas ideas nuevas hoy en la sociedad, y que como insisto se han metido dentro de la iglesia, lo que buscan es capturar y dirigir tu vida y la mía, nuestras convicciones, en la dirección en que se mueve la sociedad sin Cristo. Es decir, en última instancia, la perdición eterna. Porque ¿a dónde nos llevan las ideologías hoy? No nos llevan más cerca de Dios, sino a la condenación eterna. O sea que es una lucha por esclavizarnos, cuando en realidad solo Cristo nos puede hacer verdaderamente libres. El mismo Jesús dijo, a ver, la verdad os hará libres, no la mentira o el engaño que promueve la sociedad contemporánea. Así que acá fíjense en que el apóstol Pablo y en el verso 8 nos llama a tener muchísimo cuidado. Y lo hace cuando utiliza la palabra mirad. Fíjense que comienza con esa palabrita, mirad, en el verso 8. ¿Lo vieron? La palabra, el verbo blepo, en este caso es interesante porque el verbo es blepete, que es conjugado, pero es en modo imperativo. A ver, lo que Pablo está tratando de decir es tengan mucha atención. La palabra blepo quiere decir observar algo con mucha atención, con mucho cuidado. Y el modo imperativo lo que está diciendo, ustedes tienen que poner muchísima atención a este problema. ¿Lo estamos haciendo hoy la iglesia? ¿Estamos poniendo atención? Pablo está diciendo, cuidado con esto, porque es serio. Pero nosotros vemos una iglesia relajada en la actualidad. No le estamos prestando atención a estas cosas. Repito, si realmente estuviésemos prestando atención a todo esto, no se hubiese metido estas cosas en la iglesia. Y ojo, porque, a ver, está usando el presente activo que indica que esta observación tiene que ser una constante. Todos los días. No debemos descuidarnos un minuto. Nos hace un llamado a velar, a estar despiertos. Hoy vivimos en una iglesia que está dormida, o que está drogada, o está hipnotizada con los valores y las ideas del mundo, que por cierto tiene mucho para ofrecer el mundo, pero lamentablemente no tiene para ofrecer lo que Dios nos puede ofrecer. Por eso este hombre está diciendo, observen este asunto con mucho cuidado, pongan mucha atención a lo que está pasando. ¿Lo estamos haciendo eso? A veces yo miro las predicaciones contemporáneas. Esta semana estaba haciendo un análisis de un predicador muy popular en Latinoamérica, que mucha gente lo sigue, pero lo sigue una cantidad enorme. Está ahí en Estados Unidos. Tiene un templo enorme y ahora va a lanzar un programa en el 25 que no sé qué quiere cautivar a todo el mundo. Cosa de demonios, qué sé yo. Pero yo escuché uno de sus mensajes y no hubo una sola exposición bíblica.
él viene con sus ideas, un mensaje que motiva a la gente y lo que hace es agarrar versículos de acá, otro de allá, uno de aquí. Lo que hace es armar un rompecabezas. ¿Se dan cuenta? Y la gente queda, pero pone música de fondo, las luces. El hombre es un tremendo orador, hace un buen trabajo, tiene un carisma tremendo. Y yo miraba al público y estaban todos, pero anonadados, estaban hipnotizados. Cayeron bajo la magia, el embrujo de la retórica de este caballero. Y no había uno que diga, pero a ver, este señor cuando usa un versículo lo contextualiza. ¿De dónde saca esta idea? Nadie, todo el mundo aplaude y este hombre va ganando popularidad, pero a granel. Bueno, eso nos habla de la importancia de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, de abrir los ojos y mirar con muchísimo cuidado lo que está pasando. Y entonces el apóstol Pablo nos advierte, por ejemplo, el engaño número 1 de una filosofía hueca. Noten que dice que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Una filosofía es el amor a la sabiduría, una sabiduría que no sirve para nada, francamente, porque en este caso estamos hablando de una filosofía que no tiene o no considera a Cristo en la ecuación. A mí me gusta leer mucho filosofía, pero no he encontrado un libro de filosofía en el ámbito humano en donde se dedique algún capítulo para hablar favorablemente de Dios y su Cristo. Mayormente los textos lo ignoran, y si hay un tratado acerca de la divinidad es para cuestionarla o negarla por completo, ridiculizar a Dios. Así que nos damos cuenta que estamos en las antípodas cuando hablamos de filosofía humana y la filosofía bíblica, por ejemplo, las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que Pablo se está refiriendo a un compendio filosófico que no tiene en cuenta a Dios para nada. Se trata de una persuasión del error y el peligro de ser llevados prisioneros. Este hombre dice allí que son huecas sutilezas. Otra palabra griega muy interesante, la palabra sutilezas, es apate, es un fraude, una estafa. No sé si alguna vez ustedes fueron estafados, ¿No les hicieron alguna vez un fraude? Que le ofrecen a ustedes, a mí me han estafado, ¿no? Ahora acá no tanto, pero en su momento me han estafado, donde le ofrecen algo, usted paga o le prometen algo y resulta que terminó siendo cualquier cosa. Hay algunos productos que son made in, bueno, no voy a decir el nombre porque me voy a meter en lío. Usted mira en un catálogo en el internet, cuidado cuando compra por el internet, por correo, y usted ve la foto y le traen una cosa que con los tornillos de plástico y cosas por el estilo, y le dura 2 días y después tiene que ir a comprar otro. Yo lo he dicho varias veces esto, cuando vamos a comprar una hamburguesa. Miran la foto en la televisión, a mí se me cae la baba. El pan es brillante, una hamburguesa así, toda jugosa, bien cocinada, el tomate es rojo, pero una cosa tremenda que uno mira, la lechuga un verde que no existe en los negocios. Si usted mira eso, pide la hamburguesa y cuando se la desenvuelve está toda aplastada, una hamburguesa que la tiene que buscar con lupa, la lechuga toda, ese verde todo ya viejo, un tomate de mala muerte, y el gusto ni hablemos, y el pan, bueno, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? ¡Me estafaron! ¿Cuántas veces nos estafan? Bueno, Pablo está hablando de huecas sutilezas, estafas. Esa palabra, apate, que se traduce acá como sutileza, quiere decir que estamos siendo estafados. La filosofía te ofrece algo que no puede cumplir, es una estafa, es un fraude intelectual, porque parecen tener profundidad, parecen que son dignas de inteligencia y que promueven la verdad, pero que en esencia carecen de valor alguno, o real, o sustancia. Lo que te prometen, en definitiva, no lo pueden cumplir. Y es por eso que el mundo sigue buscando y sigue elaborando nuevas ideas, porque las cosas no andan. Ellos te dicen, nosotros te vamos a dar plenitud de vida, y nos damos cuenta que no pueden ofrecer lo que prometen. Algunas filosofías contemporáneas como
el humanismo que hemos estado tratando, el pragmatismo, el utilitarismo, las ideologías de género, el tema de la sexualidad, el relativismo moral, la espiritualidad a la carta, el tema este del evangelio de la prosperidad y la sanidad, etcétera, una cantidad de cosas. ¿Te ofrecen soluciones superficiales? Ofrecen cosas, pero son cosas que flotan arriba nada más en cuanto a la problemática humana, pero no pueden transformar al ser humano. No pueden darte u ofrecerte vida plena en Cristo Jesús, que es lo que el apóstol Pablo, o en definitiva Cristo, es lo que nos ofrece a todos nosotros. Es como si te compraras un pozo de agua. Las ideas son eso, ¿eh? Viene alguien y te dice, mira, te voy a ofrecer un negocio que va a cambiar tu vida. Un pozo de agua en una zona agreste, ¿no? Alrededor, imagínate que hay algunas casas, no cerca del pozo, pero un poco alejadas, y no tienen agua. Y entonces esta persona te dice, mira, ahí hay un pozo de agua. ¿Saben lo que es un pozo, no? De agua, eso que había antes. Y entonces tú miras y dices, bueno, fenómeno, a ver, yo, si tienes algún espíritu de filantropista, puedes decir, me voy a comprar el pozo y puedo matar dos pájaros de un tiro. Por un lado hago un negocio y por otro lado le doy agua a esta pobre gente que no tiene que tomar. Entonces compramos el pozo, mandamos unos caños y le damos agua de beber a estas personas. Y luego le cobro unos pesos para recuperar la inversión. Una vez que recupere la inversión, bueno, fenómeno, ahora tengo un dividendo, una entrada con la cual puedo vivir. ¿Agarra la idea? Así que usted se compra el pozo, una excelente idea, un buen negocio. Y entonces va con el balde y lo tira al fondo. Trae la cuerda y entonces sale un balde lleno de arena. El pozo está vacío. Un pozo que de lejos parecía brillante, una solución para mucha gente, pero que cuando metimos el balde, lo que sacamos es un balde vacío, un balde que no puede satisfacer absolutamente la sed de nadie. Bueno, esas son las ideas. Las huecas sutilezas son pozos de agua vacíos. No pueden satisfacer realmente a nadie. La segunda cosa que dice Pablo acá nos habla del engaño de las tradiciones humanas. Ahí dice, según, la palabra esa es katá, que quiere decir de acuerdo a, sería el concepto, y dice que todo esto es de acuerdo a tradiciones humanas, o la tradición de los hombres. Y las tradiciones se trata de, de costumbres o de creencias, qué sé yo, o valores que van pasando de generación en generación, o de una familia o clan a otro clan, o de una religión a otra religión, o qué sé yo, de una cultura a la otra. Eso es una tradición que con el tiempo va pasando, vamos heredando esas costumbres. En este caso, las tradiciones que menciona el apóstol Pablo imponen normas externas que no le dan plenitud de vida a la persona que las practica. No, lo que hacen es reemplazar la libertad que tenemos en Cristo por la esclavitud de esas tradiciones. En nuestra cultura latinoamericana, cuando llegan las Pascuas, dicen no hay que comer carne. Es tradición eso. No se debe comer carne vacuna o res. ¿Lo sabían eso? Durante la Semana Santa. Eso sí, te tomas 3 botellas de vino, mientras tanto comas pescado, no hay problema. Te tomas un cajón de vino, pero si comiste pescado, eres santo. Pero si tomas agua con un pedazo de asado, ya cometiste un pecado capital. A vaya a saber cuántas Ave Marías te tienes que comer, aparte del churrasco, porque hiciste un lío bárbaro. Eso es una tradición. Las mujeres no pueden ir a las iglesias con pantalón, tienen que ir en pollera. ¿O no? Eso es lo que dicen muchos. Tiene que ir en pollera. Pero si va a esquiar, tiene que ponerse pantalón. Ahí sí. ¿Cómo va a esquiar la mujer? Sería un escándalo que la mujer salga a esquiar en pollera.
O qué sé yo, vaya al gimnasio a ver si estos que sostienen esa idea son consecuentes. La mujer tiene que vestirse con vestido de mujer, no ropa de hombre. Bueno, si va al gimnasio a hacer ejercicio, tiene que saltar el trampolín, vamos a ver si no le meten un pantalón. Dirían, no, ¿cómo va a hacer saltar el trampolín en pollera la señora? Tradiciones vacías que no tienen ningún sentido. Y lamentablemente así hay muchas tradiciones dentro de la iglesia, como las hay afuera, que regulan de alguna manera la libertad que deben disfrutar los creyentes. El mismo Señor Jesucristo lo encontramos en las Escrituras confrontando tradiciones sin remedio y sin ningún propósito definido y que inclusive van contra la voluntad de Dios. En Mateo 15 dice, respondiendo Jesús les dijo a los escribas y fariseos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que esto no es un asunto nuevo, pero hoy lo encontramos eso en la iglesia. Así que debemos examinar entonces cómo incluso dentro del pueblo evangélico se cae en ritualismos tradicionales que desplazan la relación personal que se nos ofrece en Cristo Jesús y nos esclavizan entonces en lugar de liberarnos. Entonces, ¿qué tenemos? Pablo nos advierte del engaño de una filosofía hueca, pozos vacíos, y número 2, el engaño de la tradición humana, un pozo heredado, pero inútil. ¿Entienden? La tradición es algo que vamos heredando del pasado, pero no sirve para nada. Bueno, pozos de agua que están vacíos, heredados, pero no sirven absolutamente para nada. Y entonces, en tercer lugar, en los versos 9 al 10, el apóstol Pablo nos introduce la verdad de la plenitud de Cristo Jesús. Es decir, Cristo no solamente te ofrece, basado en lo que dice este hombre acá, plenitud de vida, sino que Jesucristo mismo es la plenitud de toda la deidad. Ponte a pensar en eso. Es por eso que nosotros, teniendo ahora a Cristo Jesús, estamos completos en Él. Ninguna filosofía te puede completar. Solamente Cristo puede completar tu vida. Si te fijas ahí en el capítulo 1, verso 19, dice, cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habite toda la plenitud. En el capítulo 2, verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es por eso entonces que, teniendo a Cristo, dice el verso 10, vosotros estáis completos en Él. Ponte a pensar lo que está diciendo. Teológicamente es una bomba atómica, porque lo que está diciendo es que al Padre le plujo poner en Él la plenitud de la divinidad. Es decir, no está diciendo, como sugieren algunos, que Cristo era una criatura, un Dios, que fue creado aparte del único Dios, un ser superior. Lo que está diciendo es Cristo es Dios. La plenitud de la divinidad está en Cristo. Es un Dios que asumió forma humana. El todo Dios está en Cristo Jesús. Y lógicamente lo que está diciendo Pablo es, si tienes a ese Cristo que es donde se manifiesta el todo Dios, tenemos la plenitud de la divinidad en nosotros. Es una cosa extraordinaria. Dime una cosa, ¿qué hombre con sus ideas que pueden ser brillantes, porque hay grandes pensadores en la historia con ideas brillantes, aunque equivocadas, pero qué hombre puede decir yo tengo la plenitud de la divinidad en mí? Si es un mortal igual que tú y yo, que a lo mejor tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero sigue siendo un mortal. Un hombre que Dios creó con raciocinio y argumenta con sus ideas, con sus sofismas, pero no me puede hacer la vida plena. Lo que te hace pleno para una persona puede ser que para el otro, ya estamos hablando, lo que a uno puede hacerlo feliz, a otro puede ser que no lo haga feliz. Lo que satisface a unos puede ser que no satisfagas a otros. Así que ningún ser humano tiene la plenitud de la deidad. Está limitado. Y entonces algo limitado no puede llenarme a mí, no me puede otorgar una vida plena. Solamente el pleno Dios que está en Cristo Jesús puede cumplir con eso. Si tú sientes que tu vida está vacía, que tu vida está incompleta, hay algo que te falta allí. Bueno, ¿sabes una cosa? Sientes eso porque no has llegado a comprender
y no estás llegando a experimentar la plenitud de vida que te ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estás desanimado, por eso es que que te dices, hay algo que me falta. Si tienes realmente a Cristo, por ahí te falta Cristo. Puede ser que el problema tuyo es, no tengo a Cristo. Pero si tienes a Cristo, entonces no tienes necesidad de ideas que puedan completar la plenitud que el hombre necesita y que Dios le ofrece. Así que nosotros no estamos atados, ni tenemos tampoco que atarnos a estas ideas raras. Dios nos ofrece entonces una plenitud de vida que a veces, lamentablemente, la iglesia la está desperdiciando. Jesús, ¿qué dijo? He venido para que tengan vida en abundancia. Imaginen, por ejemplo, que alguien está atrapado en un pozo profundo y oscuro. ¿Entienden? Está metido en ese pozo. Y afuera, arriba, están todos los filósofos que están allí para ofrecerle a esta persona una salida al problema en el que está. Y entonces allá hay un filósofo humanista que le tira un libro y le dice, en tus manos está la solución del problema que tienes. En tus manos está la salida. El que está en el pozo comienza a leer. Y fenómeno, el libro está muy interesante, pero una vez que terminó el libro lo cierra y ¿qué hace? Está en el pozo todavía, no puede salir. La solución está en tus manos. ¿Pero qué hago? ¿Me hago una escalera con el libro? No pasa nada. Viene el pragmatista, también otro filósofo ahí afuera, como fracasó el primero, dice, ¿sabes una cosa? Aquí va. Y le tira el libro al señor que está ahí abajo. Y le dice, esto es lo que funciona. El hombre se lee el libro, lo mismo, muy interesante, muy pragmático, pero resulta que el libro no lo saca del pozo. Y luego pasa al utilitarista que, por lo pronto, lo que primero está haciendo es evaluando si vale la pena dejar a toda esta gente que hay afuera del pozo para atender a este solo que está ahí adentro. Estoy perdiendo el tiempo. El utilitarista lo deja que se muera en el pozo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo salió a buscar la oveja perdida? El Señor dice que dejó las 99 para ir a buscar la que se perdió. Bueno, este señor que acabo de mencionar deja al que se perdió para ir a buscar o quedarse con las 99. Eso es útil, es utilitario, es pragmático, funciona mejor. Cuenta todo lo que tienes, no lo que se te perdió. Bueno, el Señor cuenta lo que se perdió más lo que tiene, lo guarda en el corral y sale a buscar el que está perdido. Lo que tenemos entonces es todos estos señores afuera del pozo, están hablándole al que está ahí perdido y no le pueden resolver el problema. Solamente alguien que descienda al pozo y saque a esa persona de allí abajo es que puede rescatarlo. Y solamente la persona del Señor Jesucristo descendió a las profundidades de este mundo, donde todos estamos metidos, incluso los filósofos, en lo más profundo de este pozo, del pecado, de la ruina social y la ruina espiritual. Y Jesucristo descendió a este mundo, a este pozo oscuro y profundo, para sacarnos y que podamos ahora disfrutar verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que solamente cuando alguien desciende a este pozo nos puede rescatar y hacernos verdaderamente libres. 3 puntitos como para cerrar ya, de aplicación a todo lo que estoy diciendo. Número 1, reconoce el peligro, hermano. Hemos analizado estas filosofías, son un poco complicadas, hay muchas más, pero la razón del por qué hice esto es para que abras tu mente y tu corazón y cuidado con los riesgos. Reconoce el peligro al cual estamos expuestos y que se metió adentro de la iglesia contemporánea. Las filosofías humanas parecen profundas, pero no tienen la capacidad de llenar el vacío del corazón humano ni resolver nuestra necesidad humana. Estemos en guardia contra ser cautivados o llevados prisioneros por estos ideólogos. En segundo, abraza la verdad, porque solamente en Jesucristo encontramos plenitud de vida, porque no es el sistema o el sistema de pensamiento, sino la verdad encarnada
que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad, dijo nuestro Señor. Su plenitud es nuestra plenitud. Aprovecha entonces lo que tienes en Cristo Jesús. Y por último, camina en plenitud. No necesitamos buscar validación o buscar satisfacción ni propósito fuera o divorciado de la persona de Cristo Jesús. Vivamos todos los días como personas completas que reflejan la verdad, la gracia y el amor de Dios en este mundo. Hoy, hermano querido, es el día para dejar atrás cualquier idea que te aleje de Cristo Jesús. Si hay algo que ha intentado llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar, hoy es hora de que lo dejes a sus pies. Que te deshagas de eso que es inservible, lo pongas a los pies de Cristo Jesús en la cruz y aceptes la vida plena que el Señor Jesucristo te ofrece. No acá cuando estamos en el culto, sino todos los días, a cada hora del día, en todo el trayecto, la aventura que tenemos con Cristo Jesús. No tenemos plenitud de vida y no la vamos a encontrar en las filosofías e ideologías de turno que hoy se metieron en la iglesia. Pablo dice que tenemos verdadera plenitud de vida en Cristo Jesús. Ahora tú verás lo que haces. O te apropias de esa plenitud o la rechazas. El mundo ya sabemos lo que hace. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión. Quiera Dios entonces que sigamos el consejo del apóstol Pablo y podamos entonces vivir una vida llena de entusiasmo y aventura en Cristo Jesús, a estar llenos de la bendición de Dios a cada instante de nuestras vidas, en las buenas o en las malas, ¿no? Porque a veces no todo es color de rosa en la vida cristiana. Padre, gracias te damos por habernos permitido explorar cómo piensa el hombre en sociedad y qué tanto se ha alejado de los principios que tú has dejado en tu revelación para que precisamente nos sirvan de norte y no estemos allí dando vuelta por el mundo de las ideas, perdidos y sin orientación. Los hombres creen que esas ideas les marcan el mapa de ruta, pero resulta que los alejan cada vez más lejos de ti. Y no solo eso, pero Señor, son vidas vacías, vidas entristecidas, deprimidas. Qué lástima, porque tenemos en ti, Señor, la plenitud de vida. Lo que nos puede hacer sentir realizados es en ti en donde está la respuesta, no en las opiniones e ideas del mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida abundante que nos ofreces en Cristo Jesús y que nuestras vidas puedan darte gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.